La peli comienza con este profesor haciéndole preguntas a sus alumnos y divirtiéndose entre ellos. Matilde entró al aula 45 minutos tarde. Había faltado a casi todas las clases de las últimas 2 semanas. A la chica no le importó mucho los regaños, era una rebelde. François, como se llaman todos los hombres en Francia, le pidió amablemente que se retire hasta que demuestre interés en querer estudiar o algo. Luego les dejó tarea a los demás. Se fue de la escuela en su auto en dirección a su casa. En la parada de bus vio a unas personas ayudando a la misma chica que estaba pálida y muy débil. Ella le pidió que la lleve a su hogar. El profe sin dudar lo hizo. En poco tiempo arribaron a su domicilio. La enferma no podía mantenerse en pie. Entró como pudo y empezó a cambiarse de ropa para echarse una dormilona. No tenía energías para nada más. En la cama le pidió que no llame a su doctor. Solo necesitaba descansar y ya. François prometió regresar a verla más tarde para asegurarse de que haya mejorado. Respuesta ingeniosa. Ok, gracias. Tras eso, el viejo fue a pedir el archivo de la señorita. Leyó que tenía 17 años. Sus padres vivían en París. No tenía familiares en su actual ciudad. Todos tenían demasiados problemas. Venía de una familia desastrosa. El men se compadeció de la chica y quiso llamar al doctor. Ella le insistió en que no hacía falta. Así estaba bien. Él se disculpó por humillarla en el aula. Ella salió a la ducha sin nada puesto encima. No le importó que la vea su profesor. Después este le preguntó por qué dejó la capital. Ella le contestó porque estaba cansada de ver a su vieja como intentaba quitarse la vida y de que pase revolcándose con sus amantes. Le valía madre su esposo y sus hijos. La solitaria quería saber cuántas veces se daba cariños con su mujer al año. Él, sin enojarse, quiso responderle, pero el teléfono empezó a sonar. Matilde colgó la llamada y lo invitó a cenar afuera. François le dejó un mensaje a su esposa de que iba a llegar tarde a casa ese día. En el restaurante siguieron hablando de la vida. El profe le pidió que intente dejar sus problemas a un lado y le mete empeño en los estudios. Era la única forma de alcanzar la libertad soñada. Cierto, cierto. Además, era joven y las oportunidades infinitas. A la salida, la chica le dijo al viejo que le agradaba. Le comentó que no tenía novio porque las ilusiones de otras personas la desanimaban. Tras la comida regresaron a la casa de ella. François le volvió a insistir en que vaya a clases. De inmediato se fue a su rancho a ver cómo estaba su esposa. En el teléfono esta le dijo que se fue de paseo a visitar museos o algo así. Decidió quedarse en un hotel. A horas de la madrugada regresó, se recostó a su lado y le dijo que lo extrañó muchísimo. Al otro día el profe se fue al colegio a dar clases. Con mucha expectativa esperó que Matilde llegara, pero no lo hizo. Solo recibió una nota de ella para reunirse a las 3 y continuar conversando. De pronto la chica ingresó y pidió muy educadamente tomar asiento. El viejo se lo permitió e inició la aburrida clase de filosofía. La protagonista respondió su pregunta sobre algo del inconsciente que no entendí. François, impresionado, le pidió que pase al frente y les explique a los burros la lección que debían saber todos, pero no habían estudiado. Escucharla hablar de Freud con tanta soltura lo dejó impactado. Tenía potencial para ser la mejor estudiante. El timbre de salida sonó y el profe despidió a los vagos, de excepción de la chica que le contó que su padre era psicoanalista. Por eso entendió la materia perfectamente. La docente de matemáticas la quería expulsar del colegio. Ella le prometió seguir esforzándose por él y si deseaba podía visitarle en su casa a cualquier hora. Viejo sabroso. El viejo se lo pensó. En una reunión de profes le pidió a la de matemáticas que le dé otra oportunidad a Matilde. En fin, todos estaban hartos de ella, que no hacía deberes ni participaba en clases. Simplemente se quedaba muda. En casa le contó que era bilingüe, pues vivió en Londres. No hablaba en clases para no hacer quedar mal a la francesa que estudió en Open English. François la ayudó con las ecuaciones para que mejore sus calificaciones. Luego empezaron a estudiar lo de filosofía. De pronto un men tiró varias piedras a la ventana. Matilde fue a ver a ese muchacho que le dijo algo y no se pudo escuchar. Al regresar el viejo le preguntó qué quería ese men. Ella le contestó dinero. Era un amigo de la infancia. François quiso saber más. Como la chica no le dio más información, procedió a retirarse enojado. Una actitud un poco inmadura. En casa su esposa lo saludó con mucho cariño. Ahí le contó que un joven quería comprarle uno de sus libros que había escrito. Sonó el teléfono. Al principio nadie dijo nada. Luego Matilde pidió hablar con su profesor para desearle que tenga buenas noches. Él le dijo lo mismo y terminaron la llamada. Su mujer no sospechó nada, pero esos dos estaban comenzando a llevarse mejor con el pasar de los días. François dejó de prestarle atención a Catherine de solo estar pensando en la jovencita. Le contó a la madura que esta era brillante. Nunca había leído ensayos tan increíbles. Deseaba llevarla al camino de la sabiduría. ¡Claro que sí, negro! Su esposa le preguntó si estaba enamorado de su alumna. Él le contestó que eso era una tontería. Al final le pidió que le prometa que no iba a hacer nada con ella. En la mañana el teléfono sonó, pero no dijeron nada. Obviamente era Matilde, que no quería hablar con una mujer sino con su profesor. Cuando él contestó, ella le dijo buenos días. Deseaba mucho verlo. Así sucedió en clases. François se dedicó a chequear su trabajo y darle algunas sugerencias. La cosa se estaba poniendo tensa entre esos dos. La tentación era inmensa. El kill se aproximaba. El viejo no sabía si hacerlo o no, pues la vida es una sola y una oportunidad así no volvería a tenerla jamás. Durante las clases privadas designadas por la directora para que Matilde no pierda el año, François se dio cuenta que la chica fue quien le solicitó su libro que escribió. Empezó a leerlo en las noches y le pareció fantástico. Al otro día, la pequeña francesa, madre de los hijos de Johnny Depp, no se presentó en clases, cosa que al profesor Hainaut lo hizo enojar.
Uy, ahora sí que te chingaron. A todo gas fue a su casa para ver qué había pasado. Tenía la sospecha de que estaba con algún joven haciendo locuras. Encontró todo cerrado y no pudo ingresar por ningún lado. Por tal motivo se retiró del lugar sin haberse quitado las dudas. En fin, se quedó en la esquina observando. Ahí vio a un ejército de jóvenes fumones saliendo de la casa de Matilde. Volvió donde ella y por fin le permitió entrar. En el interior le preguntó qué estaba sucediendo, haciendo un escándalo bien loco hasta obtener respuestas. Ella se alegró de saber que su profe estaba celoso. Le contó que esos men solían quedarse a dormir. No era nada grave. En plena soledad la chica empezó a darle lo que más quería a su profesor. Él aprovechó el ofertón como correspondía. Tras eso se retiró tranquilo, viendo ese bello panorama lleno de curvas fértiles. En los próximos días salieron a divertirse y pasar momentos únicos juntos. Estaban enamorados. Pronto habría una boda. Una boda, amo las bodas. ¡Ron en todas partes! Ella le dijo que nunca había sentido eso por nadie. Como sea, no se olvidaron de seguir estudiando duro. François le informó que no podía quedarse a dormir y se fue a ver a la arrugada. Era muy importante regresar a casa y hacer presencia. Apenas llegó, Catherine le preguntó si ya estaba enamorado. Le entregó una carta y se lo quedó viendo callada. La hoja decía: François ama a otra persona. Él pensaba que lo hizo un estudiante envidioso de lo peor que no podía comerse a su compañera. Los profes lo felicitaron por el progreso que logró en Matilde. Una colega le dijo que lo veía cambiado, más sonriente. Abajo su novia lo encontró y lo llamó para que se acerque. Se dieron un abrazote. De una ella le dijo que quería destender la cama. La dopamina estaba a tope. Esa vez se dejaron ver sospechosamente por esa vieja y no se dieron cuenta. Por lo menos tenían la casa sola y nadie los iba a molestar. Matilde le dijo que estaba empezando a necesitarlo a todas horas. Por el teléfono su papá le avisó que su mamá estaba en el hospital. Ella estaba decidida en ir a visitarla sola, pues sus hermanos no daban señales de vida desde que se fueron de viaje a la India. Les gustaba volar con el polvo blanco. Pasaron por rehabilitación y muchas cosas más. En tanto ella hizo lo mismo por un tiempo. Luego la metieron en una red en donde la tenían sirviendo a marranos y cumpliendo sus deseos. Al viejo no le gustó para nada escuchar eso, pues la chica se dedicó a ser robozuela por 3 años y logró salir por voluntad propia. Él creía que los fumones nunca iban a cambiar por más que lo juraran. Ella le pidió que confiara. Era diferente y su recorrido no era tan extenso como los buses interprovinciales. Antes de irse, el profe tomó su número de WhatsApp de París para contactarla y quién sabe pegarse muchos kills más. En casa escuchó el teléfono sonar. Ya no sabía si responder al ver a Catherine esperando. Ella le dijo que no habían parado de llamar en todo el santo día. Cuando contestaba nadie decía nada. Ya se estaba hartando de esa mocosa que inquietaba mucho a su esposo. Se sentía poco amada, traicionada. El viejo no hizo nada ni le dijo la verdad. Catherine le pidió un tiempo hasta que se haga cargo de eso. Se fue a pasar las vacaciones en su local. Bueno. Otro ofertón para François. Ahora tenía su rancho para él y su amante. Ese día Matilde no fue a clases. El profe la esperó en su casa pero no llegó. De seguro seguía en París. En su patio ella lo llamó para preguntarle cómo estaba. Él se alegró mucho de oír su voz. Su alumna le contó que su vieja se cortó las muñecas. Casi conoce a San Pedro. Uno de sus hermanos regresó a Francia. Solo faltaba el otro. Se despidieron como quinceañeros ilusionados. Más tarde Matilde volvió a llamarlo para decirle que vaya a la puerta del frente. Le tenía una sorpresota. Había llegado para finalmente reencontrarse. Ella le dijo que no podía más, lo necesitaba a su lado. Tras eso la chica se despertó y bajó a ver a su amor que estaba observando el paisaje por la ventana. Ahí le comentó que no soportó más tiempo estar en París sin él. Ya no podía vivir sin su profe. Le sugirió que se separe de Catherine. François le contestó que eso era imposible, pues ella solo tenía 17. Él en 10 años sería un fósil apestoso. La chica le confesó que lo amaba sin importarle su edad, peso, religión, afiliación política, club de fútbol ni nada. Adolescentes, locura de hormonas, así son todos. Quería casarse porque él la hizo una mujer de verdad. Palabras muy engatusadoras que François empezó a creerse, pero no sabía de qué iban a vivir. Lo expulsarían de la escuela apenas se enteren de esa relación. Ella le propuso esconderse en su casa hasta que crezca un poco más mientras él trabajaba normalmente. El viejo le dijo que no podía hacerlo. Ella aceptó su decisión cobarde de no poder dejar a su esposa y le permitió hacer el sabroso una vez más. Tras eso se separarían forever. Así pasó, más luego Catherine regresó a su casa. Encontró a François sentado en la cama. Ella le dio un beso y le preguntó si estaba dolido y si dejó de ver a su alumna. Le dijo que pronto se recuperaría. Él le confesó que Matilde le aconsejó romper su matrimonio, pero no lo hizo porque era un hombre sensato. Sabía que ese amorío con una jovencita no iba a durar mucho. En cambio, con su mujer podía tener a alguien quien lo acompañe hasta que se muera. Con mucha madurez aceptó que la chica haga de las suyas con jóvenes de su edad. Ya sabía que eso iba a pasar. Como un campeón no le importó y dio la clase de Nietzsche sobre la muerte del Todopoderoso. Filosofía pura y dura. De repente le llamó la atención a Matilde por no atender lo que estaba diciendo. Le dijo que debía verla después de clases para hablar. Él no
novio le informó que su chica se fue a vivir con él. François, que no necesitaba saber eso, les ordenó que se retiren. Estaba claro que le dolió en el alma, pero ya se le pasaría, como le dijo su mujer. Estaba un poco perdido entre tantas hormonas. Oye, sí. Después se puso a revisar las tareas de sus alumnos. Una puerta se abrió solita y sin explicaciones. El viejo, lleno de intriga, salió a ver quién era. Matilde, provocándolo con otro compañero. Le preguntó por qué se comportaba de esa forma. Ella le contestó que no tenía derecho a madrear a los estudiantes. En medio de la noche el teléfono lo hizo despertar. Catherine contestó, pero de igual manera nadie dijo nada. En fin, ahora tenían que lidiar con la inmadura y sus niñerías. Su esposa le contó que Matilde la llamó en la mañana para decirle que la iba a matar. François decidió contestar, pero la loca no hablaba, solo los quería fastidiar. Al otro día el profe entró a la sala de profesores para pedirle a la directora que expulse a Matilde o la cambie a otro lado. Ella le dijo que no podía hacer eso, faltaban 2 semanas para terminar el año escolar. Ese rato Catherine lo llamó para decirle algo muy serio. Como un rayo se dirigió a su auto y se fue a todo gas a verla. Le habían pintado el local con un montón de groserías. Fueron 2 vándalos en motos que rompieron los vidrios. Al salir de casa, una van quiso atropellarla 2 veces. La querían mandar al más allá. Incluso su editor había recibido amenazas, obligándolo a despedir a Catherine para que no le pase nada, pues hicieron una alerta de bomba. François, furioso, fue al colegio a ver a la mala sangre para terminar con todo. Se la fue llevando por la fuerza, haciendo a un lado al estorbo del novio. La hizo ingresar en otra aula y le dijo bien claro que sus tonterías debían parar ya. Matilde le reveló que lo seguía amando. Él no se creyó esas patrañas. Bueno, a la tercera vez cayó como un tonto sin remedio. Solo hacía falta un remember para volver a estar bien. ¡Ay, qué delicia! Se merecen un buen like por ser tan tóxicos. La directora no se quiso meter en ese lío y dejó a los novios que desplumen a la gallina, sin permitir que otros alumnos ingresen. Al descuidarse uno lo hizo y encontró a los 2 en pleno fiestón. En un parpadeo les avisó a los demás para que vengan a ver lo que estaba pasando. De fondo se cuenta que al día siguiente la mamá de Matilde murió. Tras eso se fue a París. A François lo reubicaron en otra ciudad. Se salvó del despido. Catherine se divorció de su esposo, que arrepentido le dejó la casa. La chica desapareció por completo. Un año pasó y no hubo noticias de ella. El profe cochino tuvo que vivir solito en su humilde departamento. De pronto el teléfono sonó. Un comedonas le pidió que vaya a la estación. Encontraron el cuerpo de la señorita Tessier en su misma ciudad de Dunkirk, como la película de Nolan. Al llegar los viejos le preguntaron si la reconocía. Él les contestó por su pollo. Ese anciano le contó que la chica se dejó morir. Rentó ese cuarto hace 2 meses y nunca salió ni a comer. Solo se quedaba viendo la ventana, desde donde podía observar a su profesor dando clases en su nuevo colegio. Muy trágico y sin sentido. François entendió que Matilde lo hizo para castigarlo, o tal vez no. En la portada de su libro le dejó escrito "Perdóname". El profe, lleno de tristeza, se quedó sin pan ni pedazo. Se fue al océano a filosofar como el gran Sigmund Freud, que citaba en todas sus clases. Otro buen like si te gustó este bodrio. Fin, así termina Noche Blanca. Listo amigos, esta fue la peli que les traje esta vez. Espero que les haya gustado, y si no fue así, no olvides pasarte por mi canal y ver mis otros videos. Dejar un like, un comentario y suscribirte activando la campanita, porque si no... ¡Hay tabla! Eso es todo, amigos.